¿Qué ocurre cuando una ciudad promete ser inclusiva, pero no hay manera de comprobar si lo está cumpliendo? Pues hoy vamos a analizar precisamente eso, la brecha, esa distancia enorme que hay entre las promesas políticas para la juventud afrodescendiente en Bogotá y una realidad que los datos simplemente no están contando. Fijaos en esta imagen. Esto va más allá de simples gráficos y porcentajes. Es la vida de muchísimas personas. Hablamos de brechas estructurales, que puede sonar un poco técnico, pero significa algo muy real. Para las mujeres afro, por ejemplo, acceder a un buen trabajo o a una educación de calidad es el doble de difícil. Y esto, ojo, no es ninguna casualidad, es el resultado de un sistema que históricamente las ha dejado en un segundo plano. Y para que entendamos la escala del problema, quedémonos con este número, 0,551. Es el coeficiente de Gini de Colombia. Para que nos hagamos una idea, esto nos dice que el país es uno de los más desiguales de toda la OCDE. Así que lo que vamos a ver en Bogotá no es algo aislado, es un síntoma de un reto nacional gigantesco. A ver, a primera vista parece que hay buenas noticias. A nivel nacional, la pobreza monetaria ha bajado a un 31,8%. Pero, cuidado, este dato tiene truco, porque si rascamos un poco, vemos que para las comunidades NARP, las afrodescendientes, la pobreza sigue siendo muchísimo más alta. O sea que la media nacional en realidad está escondiendo realidades muy distintas. Muy bien, pues vamos a empezar a desgranar este asunto. En esta primera parte, que hemos llamado una realidad de brechas, vamos a poner sobre la mesa las herramientas que necesitamos para entender de verdad qué está pasando. El concepto clave de todo esto es el enfoque diferencial interseccional. Ya, suena muy académico, pero la idea que hay detrás es sencilla y potentísima. Las desigualdades no van por separado, sino que se cruzan y se suman. No es lo mismo ser joven que ser un joven de una comunidad étnica, o ser una mujer joven de una comunidad étnica y vivir en la periferia. Cada factor añade una nueva capa de vulnerabilidad. Y esto no es teoría, para nada. Veamos cómo funciona en el mundo real. Si comparamos Bogotá con el departamento de Córdoba, las diferencias saltan a la vista. En la capital, el gran desafío es la desigualdad dentro de la propia ciudad, la segregación social. En cambio, en Córdoba, que es una zona mucho más rural, el problema es la pobreza estructural, la falta de servicios básicos. Es obvio, ¿no? La misma solución no puede funcionar en los dos sitios. Con esta idea ya clara, vamos a poner el foco donde nos interesa para este análisis. Hablemos de un grupo muy concreto, la juventud NARP en la ciudad de Bogotá. Antes de nada, una pequeña aclaración. Cuando decimos NARP, nos referimos a las personas que se identifican como negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Es un término que en realidad abarca una diversidad de identidades y de culturas muy rica. Y ahora empezamos con las cifras que de verdad duelen. En Bogotá, la tasa de desempleo para la juventud NARPS es del 18,6%. Es un dato altísimo, muy por encima de la media del resto de jóvenes de la ciudad. Pero claro, es que tener trabajo no siempre lo soluciona todo. Pensemos que 1 de cada 3 jóvenes NARP que tiene un empleo lo hace en la informalidad. ¿Y qué significa eso en la práctica? Pues inestabilidad, cero protección social y un futuro profesional totalmente precario. Y este dato es brutal. Más del 30% de estos jóvenes son lo que conocemos como ninis, o sea, ni estudian ni trabajan. Y que quede muy claro, no es porque no quieran, es la prueba de que están atrapados en un círculo vicioso de exclusión del que es casi imposible salir por uno mismo. Y para rematar este panorama, los jóvenes afrodescendientes tienen, de media, 2 años menos de escolarización que el resto. Esta brecha en la educación es en realidad la base sobre la que se construyen casi todas las demás desigualdades que estamos viendo. Y aquí lo vemos. Todo está conectado. No son problemas aislados. El menor nivel educativo, el trabajo informal, la violencia, todo forma una especie de telaraña de desventajas. De nada sirve intentar arreglar un solo hilo. Hay que entender cómo funciona toda la red para poder hacer algo. Ante un panorama tan complicado, la pregunta es evidente. ¿Qué está haciendo la ciudad para solucionarlo? Vamos a ver qué se promete, al menos sobre el papel. Bueno, pues la respuesta oficial se llama Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura. El objetivo, según dicen, suena genial, ser una ciudad equitativa e inclusiva. En teoría, la intención parece inmejorable. Y la promesa, de hecho, se pone por escrito, esto es una cita literal de uno de sus programas, el programa 20, que dice que se dará prioridad en mujeres, jóvenes y comunidades étnicas. La palabra clave aquí es prioridad. Quedémonos con ella. Y es justo aquí donde la historia da un vuelco. Porque vamos a pasar de las palabras a los hechos, del papel a los datos. Es, por así decirlo, el momento de la verdad. Y entonces llega la pregunta del millón, que parece muy simple pero lo cambia todo. Si las comunidades étnicas son una prioridad, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo podemos saber si esa promesa se está cumpliendo de verdad o no? Pues la respuesta, curiosamente, está en los propios informes del plan.
Buscamos ese programa que prometía darles prioridad y vemos los números. 7.243 negocios de mujeres apoyados, 889 de jóvenes. Y cuando llegamos a la comunidad NARP, la casilla está vacía. No hay datos específicos. De repente, esa famosa prioridad se ha vuelto invisible. Así que la conclusión es demoledora. Sin datos desglosados por etnia, es materialmente imposible comprobar qué impacto está teniendo el plan en la comunidad NARPE. Y una promesa que no se puede medir, al final es una promesa que no se puede exigir. Y todo esto nos lleva a la reflexión final, medir para incluir. Porque, como ya hemos visto, esto no es un simple problema técnico de estadísticas, esto va al corazón del asunto. Medir es en sí mismo un acto de justicia. ¿Y por qué? Pues porque saca a la luz desigualdades históricas que de otra forma quedarían ocultas. Porque permite crear políticas que de verdad funcionen, basadas en pruebas y no en intuiciones. Porque obliga a los políticos a rendir cuentas. Y sobre todo porque convierte la palabra inclusión en algo real, en algo que se puede tocar y verificar. Al fin y al cabo, de esto va todo. Las políticas tienen que reflejar los rostros y las vidas de las personas a las que se supone que deben servir. Si los datos no capturan esas realidades, si no vemos esos rostros en las cifras, la política corre el riesgo de no servir para nada a quienes más la necesitan. Así que terminemos con esta pregunta que lo resume todo. Si no nos tomamos la molestia de medir cómo nuestras acciones afectan a los más vulnerables, si no hay datos que lo demuestren, ¿de verdad podemos hablar de inclusión? ¿O es solo una palabra bonita escrita en un papel?